Bueno, muy bien. Acá les presento entonces el primer video que tiene que ver con la forma en que van a tener que trabajar cada uno de los ejercicios que se les propone en el TP número 4, en la consigna 4, que es resolver los 50 ejercicios de estado ácido base. Lo primero que tienen que saber es que, bueno, los valores normales con los cuales ustedes van a trabajar. Cuando ustedes tienen un laboratorio de estado ácido base, lo primero que van a encontrar son el nombre y apellido de la persona, dónde está internado, en qué horario se tomó la muestra. Y entre paréntesis o corchetes lo que tienen es el estado de ácido base a una temperatura determinada. En este caso a 37 grados como se ve en el ejercicio. Eh, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta entonces de los valores que van a alargar estos laboratorios, que son el pH, la PCO2, la PO2, el bicarbonato y el exceso de bases, de los cuales solamente vamos a trabajar con el pH, la PCO2, que es la presión de dióxido de carbono, y el bicarbonato, que es HCO3. ¿Sí? Bien, entonces, si vamos a trabajar con esos valores, lo más importante es saber cuáles son los valores normales, entonces con los cuales voy a determinar si se encuentra alterado o no. El pH tiene un valor normal de 7,35 a 7,45. ¿Sí? Esto ya lo sabemos, entonces vamos a tener que continuar con otros valores. La PCO2 tiene un valor normal de 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y este es el componente respiratorio. Es importante que lo recuerden esto. La PCO2 es un gas que se exhala luego de la respiración celular, se exhala hacia el aire ambiente a través de los pulmones y es el dióxido de carbono que se elimina a partir de la utilización del oxígeno en nuestro metabolismo celular. ¿Sí? Y es el componente respiratorio entonces. ¿Sí? Es un componente respiratorio. Y como es un dióxido de carbono, entonces esta sustancia se comporta como una sustancia ácida. ¿Sí? Es decir, tenemos un valor normal que va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Un valor por arriba de 35 lo que va a provocar es que el pH se acidifique, es decir, disminuya su valor. Mientras que un valor de PCO2 por debajo de 35 milímetros de mercurio, lo que va a provocar con respecto al pH es que éste aumente, ¿sí? Es decir, la PCO2, al ser una sustancia ácida, componente respiratorio, cuando se acumula mayor cantidad de sustancias ácidas, lo que va a hacer es que el pH disminuya, mientras que cuando este disminuye por el valor normal de la PCO2, disminuye por debajo de lo normal, entonces lo que va a hacer es que el pH se mueva hacia valores superiores a 7,35. ¿Sí? Por lo tanto, lo que va a provocar es una alcalosidad en la sangre. Por otro lado, tenemos el componente metabólico, y esto también es importante que lo recuerden, porque el bicarbonato es un componente que se produce a nivel renal y lo que hace también es tratar de equilibrar el pH de alguna forma. ¿Sí? Al ser una sustancia alcalina, ¿sí? Al ser una sustancia base, lo que va a provocar con respecto al pH es que cuando su valor se encuentra por arriba de 29 milimoles por litro, entonces esto va a provocar que el pH aumente. Mientras que si el bicarbonato se encuentra por valor inferior a 22 milimoles por litro, entonces esto va a provocar que el pH disminuya. Es decir, el pH entonces reacciona ante los diferentes tipos de concentraciones de PCO2 y de bicarbonato. ¿Sí? Dependiendo cómo estos dos componentes, el respiratorio, que es la PCO2, y el metabólico, que es el bicarbonato, entonces el comportamiento del pH va a ser diferente. ¿Sí? Por eso es que tenemos que conocer entonces cuál es el estado del pH en el momento en que se va a hacer el diagnóstico, cuál es el estado entonces de la PCO2 y cuál es el estado del bicarbonato, para determinar entonces cómo es que se encuentra el pH y si se movió por fuera de los valores normales, qué es lo que está provocando este movimiento, esta alteración. La disminución o el aumento del bicarbonato o la disminución o el aumento de la PCO2. Bien, entonces, analicemos el pH. Dice que el valor normal entonces es de 7,35 a 7,45. Cuando este valor se encuentra
por debajo de 7,35, entonces estamos ante la presencia de una acidosis. Cuando el valor del pH se encuentra por arriba de 7,35, entonces decimos que el pH se encuentra en un estado alcalino o básico, ¿sí? A partir de ahora lo vamos a llamar básico a todo lo que se refiere a alcalinidad, ¿sí? Pero sepan que, entonces, el pH, cuando disminuye de 7,35, entonces tiende a comportarse como una sustancia ácida, y cuando aumenta su valor por 7,45, entonces decimos que esa sustancia que está siendo medida a partir del pH es una sustancia básica, entonces. Vamos a pasar entonces ahora a la PCO2. Analicemos la PCO2. El valor normal ya sabemos que es de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Milímetros de mercurio porque estamos midiendo la presión de un gas en las arterias. En este caso es el dióxido de carbono, que se elimina entonces luego de la respiración celular. El valor en laboratorio inferior a 35 milímetros de mercurio lleva a que la PCO2 mueva al pH a un estado de las sustancias básicas o alcalinas. Mientras que si el valor de la PCO2 se encuentra por arriba de 45 milímetros de mercurio, entonces hace que la sustancia que estamos analizando, en este caso la sangre del paciente, se comporte como una sustancia ácida, ¿sí? Es decir, las diferentes concentraciones de PCO2 lo que van a lograr es mover el pH para arriba o para abajo, dependiendo de sus concentraciones. Bien, vamos a analizar ahora el bicarbonato. De la misma forma en que lo hace la PCO2, el bicarbonato también, teniendo valor normal entre 22 a 29 milimoles por litro. Entonces, una concentración por debajo de 22 milimoles por litro va a llevar al pH a disminuir su valor, a disminuir tanto como una sustancia ácida. Es decir, en el caso de la sangre, un valor inferior a 7,35. Mientras que un valor de bicarbonato superior a 29 milimoles por litro, entonces eso va a llevar al pH a comportarse como una sustancia básica. Entonces, de vuelta repetimos, el bicarbonato, dependiendo de las concentraciones que se encuentren en sangre, va a hacer que el pH aumenta o disminuya. Y por lo tanto, si aumenta por arriba de su valor normal, el pH se va a comportar como una alcalosis. Y si disminuye por debajo de su valor normal, entonces el pH se va a comportar como una sustancia básica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces ante los ejercicios que vamos a analizar, los diferentes laboratorios que vamos a analizar? Ante cada uno de los valores que estemos analizando, vamos a decir que si es normal, le vamos a poner una N al lado del valor que estamos analizando. Mientras que si es ácido o se comporta como si estuviera en una acidosis, le vamos a poner una A. Mientras que si el valor se comporta como una sustancia básica, le vamos a poner una B, ¿sí? De esta forma entonces vamos a tener sustancias normales con valores normales, sustancias con valores ácidos o sustancias con valores básicos o alcalinos. En este ejercicio que habíamos visto antes, entonces decíamos que el pH es de 7,46, la PCO2 es de 48 milímetros de mercurio y el bicarbonato es de 33,9 milimoles por litro. ¿Cómo están comportándose estas sustancias? Bien, el pH está por arriba de lo normal, entonces es una sustancia alcalina, básica, ¿sí? El APC2 está por arriba de lo normal también. Entonces, como es una sustancia ácida, habíamos dicho que la PC2 es una sustancia ácida, entonces que esté por arriba de lo normal significa que se está comportando como una sustancia mucho más ácida de lo que debería ser. Después el bicarbonato se encuentra en 33,9, entonces está por arriba de lo normal también. Entonces decimos que se está comportando como una sustancia más básica de lo normal, ¿sí? Y bueno, después de este análisis tan simple, entonces lo que vamos a hacer es ver las coincidencias. pH básico, bicarbonato básico, B con B. Y entonces decimos que el pH está en una alcalosis provocado por el aumento del bicarbonato, ¿sí? Y entonces decimos que se trata de una alcalosis metabólica, porque recordemos que el bicarbonato es una sustancia de, como habíamos dicho antes, un componente metabólico, mientras que el dióxido de carbono era un componente respiratorio, ¿sí? Ante esta situación, entonces, solo nos queda volver a analizar los próximos ejercicios. ¿Qué
¿Qué podríamos encontrar en las diferentes variantes de los ejercicios? Por ejemplo, que un pH sea ácido, que la PCO2 esté normal, dentro de los valores normales, y que el bicarbonato se encuentre en un estado ácido. Entonces decimos que esto se trata de una acidosis metabólica. Vemos las coincidencias, pH ácido, bicarbonato ácido, entonces es una acidosis metabólica. La acidosis puede tener también, a ver, un pH ácido, una PCO2 ácida y un bicarbonato normal. Ante esta situación, volvemos a revisar los valores normales, o mejor dicho, las coincidencias A con A, entonces decimos que tenemos una acidosis, y en este caso, provocado por el componente respiratorio. Entonces es una acidosis respiratoria. Otra variante puede ser que el pH esté ácido, la PCO2 esté alcalina o básica, y el bicarbonato que esté ácido, como el primer ejercicio que vimos. Y entonces vamos a tener entonces una acidosis metabólica, coincidencias A con A del pH y A del componente metabólico, del carbonato. Entonces es una acidosis metabólica, ¿sí? Es decir, ¿qué diferencia tiene con esto? Que el valor normal ya no lo tenemos acá, sino que tenemos acá ya un valor básico en el componente respiratorio, que es la PCO2. Otra variante de resultados que podemos encontrar es que se trate de una acidosis que tenga alterado tanto la PCO2 como el bicarbonato. Y en este caso tenemos que la PCO2 se encuentra más ácida de lo normal y el bicarbonato se encuentra más básico que lo normal, ¿sí? Y ante esta situación volvemos a mirar las coincidencias, A y A. Entonces es una acidosis modificada por el componente respiratorio. Entonces, la PCO2. Entonces se trata de una acidosis respiratoria. Y luego la quinta variante que podemos tener es que se trate de una acidosis por el valor de pH, una acidosis como componente respiratorio y una acidosis como componente metabólico. Y ante esta situación, las coincidencias son tres, A y A. La triple A, entonces, nos está mostrando que se trata entonces de una acidosis, como muestra el valor de pH, pero como tanto la PCO2 y el bicarbonato están alterados para el lado ácido, entonces decimos que es mixta, una acidosis mixta. De la misma forma, y a la inversa, podemos ver entonces los comportamientos básicos, tanto del pH como PCO2 y el bicarbonato. En este caso tenemos una variante que puede ser un pH básico, una PCO2 normal y un bicarbonato básico. Miramos coincidencias y entonces decimos que se trata de una alcalosis metabólica. Por otro lado, podemos tener un pH básico, una PCO2 básica y un bicarbonato normal. Ante esta situación decimos que las coincidencias nos están mostrando que el pH es ácido y lo que está provocando es alcalino, y que lo que está provocando esta alcalinidad es el valor alterado de la PCO2. Entonces es una alcalosis respiratoria. Por otro lado, puede ser entonces una alcalosis con una PCO2 ácida y un bicarbonato básico o alcalótico. Y entonces vemos las coincidencias y decimos también en este caso que se trata de una alcalosis metabólica, debido a que las coincidencias nos marcan que el componente metabólico es el que está provocando la alcalosis. Por otro lado, tenemos otra variante que es una alcalosis con una PCO2 alcalótica y un bicarbonato ácido. Vemos las coincidencias y decimos que se trata de una alcalosis respiratoria, ¿sí? Y por otro lado, podemos tener una quinta variante que es alcalosis a nivel del pH, alcalosis a nivel de la PCO2 y alcalosis a nivel del bicarbonato. Y entonces decimos que esta triple B nos están mostrando que se trata de una alcalosis mixta. Muy bien, entonces, teniendo esta variante de acidosis como esta variante de alcalosis, entonces lo que tenemos que hacer ahora es analizar cada uno de los ejercicios para saber si es que lo hicimos correctamente, si calculamos correctamente estos resultados de laboratorio, ¿sí? Bueno, a trabajar entonces con los 50 ejercicios.